Imaginen la escena. Una multitud agitada llena las calles de Jericó. Hombres, mujeres y niños se empujan con la esperanza de tocar a Jesús, de recibir una sanación, de encontrar una respuesta. Todos esperan que Jesús se dirija a algún hombre justo, un sacerdote o un discípulo fiel. Pero sus ojos se alzan hacia una higuera que crece al lado del camino. Entre las hojas, oculto como quien quiere esconderse, está Zaqueo, el hombre más despreciado de la ciudad, el recaudador de impuestos. Entonces Jesús lo llama por su nombre. No lo condena, no lo ignora, lo elige. Y el murmullo recorre la multitud. ¿Por qué él? ¿Por qué no alguien más digno, alguien más puro, más fiel? ¿Qué vio Jesús en Zaqueo que nadie más pudo ver? La multitud veía a un traidor, pero Jesús veía un corazón cansado, aún lleno de esperanza. La ciudad solo veía a un hombre rico, corrupto, pero el cielo veía a un hijo perdido, listo para regresar. Y aquí comienza el misterio, el secreto que pocos comprenden. Dios no elige a los perfectos, Él elige a los dispuestos. El desprecio de la gente dejó espacio para que el amor divino actuara. El vacío de Zaqueo se transformó en el lugar perfecto para que la gracia habitara. Este es el secreto no revelado, la razón por la que Jesús ignoró a todos y eligió a Zaqueo. Lo que parecía un encuentro casual, en realidad, era el retrato más profundo de la gracia, el día en que los despreciados se convirtieron en elegidos. Sigue observando, porque vas a entender por qué la mirada de Jesús cambió la historia de este hombre y puede cambiar la tuya también. Ven, acompáñanos por las calles de Jericó, donde un hombre, olvidado por la sociedad, fue recordado por el mismo cielo. Zaqueo subió a un árbol con la esperanza de ver a Jesús, pero fue Jesús quien lo vio primero. En esta historia, el desprecio se transforma en encuentro y la culpa cede su lugar a la gracia. Prepárate, la misma mirada que alcanzó a Zaqueo puede alcanzarte hoy. Zaqueo, ¿por qué corres?, preguntó Miriam, jadeando mientras trataba de alcanzarlo, él trepando las piedras del muro. Porque quiero ver qué hay allá arriba, respondió él, con una sonrisa que mezcla curiosidad y evasión. Jericó se extendía ante ellos, como un oasis en medio del desierto. Palmas, mercados abarrotados, voces fuertes, el dulce aroma de los dátiles. Era una ciudad llena de vida, pero en su interior un niño aprendía a morir por dentro. Zaqueo, cuyo nombre significaba puro o inocente, parecía cargar con un nombre que se burlaba de él. Era hijo de Simau, un hombre de voz firme y manos callosas, y de Rebeca, una mujer de mirada dulce que siempre rezaba por un futuro que el pueblo consideraba imposible. Desde pequeño, Zaqueo escuchaba las risas a sus espaldas, no por ser pequeño, sino porque su padre trabajaba para los recaudadores de impuestos romanos. En aquella Jericó, rodeada por muros antiguos, estar vinculado al Imperio Romano traía consigo una marca invisible, una marca que nadie veía, pero que todos sentían. Es igualito a su padre, decían los chicos de la calle. Vendería su alma por unas monedas. Pero Miriam, la única amiga que lo defendía, siempre le decía: no te preocupes, Zaqueo, no entienden. Pero Zaqueo lo entendió, y cada risa, cada mirada, cavaba en él un agujero que el tiempo nunca podría llenar. Y con el paso de los años, Jericó cambió, las casas se hicieron más grandes, los romanos reforzaron las oficinas de impuestos, y Zaqueo se sumió cada vez más en su mundo. Se volvió meticuloso con sus cuentas, frío en sus decisiones y severo con quienes le debían. Cuando asumió el cargo de jefe de los recaudadores de impuestos, la gente ya lo veía como un traidor. El niño curioso que trepaba muros, ahora construía los suyos. «Señor Zaqueo», le gritó Leví, uno de los recaudadores bajo su mando,
La gente se queja, dicen que sus impuestos son injustos. Injusto, respondió Zaqueo sin levantar la vista de las tablillas. Roma exige, yo solo cobro. El oro tintineó sobre la mesa, pero algo le dolía por dentro. Cada moneda resonaba con los insultos que había escuchado de niño. La ciudad viviente de Jericó aún lo ignoraba, solo le temía. En las noches de silencio, Rebeca, ya anciana, rezaba ante una lámpara que estaba a punto de apagarse. Dios de Abraham, no dejes que mi hijo muera sin verte. Mamá, basta, dijo Zaqueo con cansancio. Dios tiene planes más grandes para los grandes. Soy demasiado pequeño, incluso para Él. Te equivocas, hijo mío, respondió ella. A veces es en la pequeña semilla donde Dios esconde el fruto más dulce. Pero Él rió dentro del hombre. El niño herido aún susurraba, nadie me verá completo jamás. Lucas registró su historia de esta manera. Jesús entró y pasó por Jericó, y he aquí, había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico. Lucas 19:2. Este versículo suena simple, pero conlleva una eternidad de soledad. En los mercados susurraban, miren al traidor, el recaudador de impuestos que les quita a los pobres y les da al imperio. No lo mires, ni siquiera digas su nombre. Zaqueo fingió no escuchar, pero por dentro sangraba. Cada insulto era una flecha que volvía a golpear al muchacho que solo quería ser aceptado. Para protegerse, se puso una armadura hecha de riqueza, pero ninguna cantidad de dinero podía comprar la paz. Una mañana, mientras el sol doraba las murallas y las caravanas cruzaban el puente de piedra, se produjo un bullicio en las calles. Dicen que viene el profeta de Nazaret, el que sana a los ciegos y hace caminar a los cojos, gritó un vendedor. Zaqueo levantó la vista. No podía explicar por qué, pero algo en él tembló. Un profeta en Jericó, murmuró. ¿Qué haría un hombre santo en un lugar como este? Leví respondió. Dicen que él mira dentro de las personas, ve lo que nadie más ve. Zaqueo rió levemente, pero el sonido fue hueco. Miriam, que observaba desde lejos, se acercó. Quizás no Zaqueo, quizás precisamente por eso vino. Él la miró confundido. El sol se reflejaba en su rostro como un presagio. ¿Por esto?, preguntó ella. Por un hombre que ni siquiera puede mirarse al espejo. Tal vez ese sea el tipo de hombre que más busca. Esa tarde, el murmullo aumentó. Las calles de Jericó estaban llenas de gente, todos agolpándose para ver pasar a Jesús. Zaqueo intentó ver entre las cabezas, pero era demasiado pequeño. Empujado por unos, insultado por otros, corrió. No sabía si huía de ellos o de sí mismo. El niño curioso despertó de nuevo. Corrió junto al mismo muro de piedra donde había jugado, ahora convertido en un hombre cansado. Se subió a un sicómoro, escondiéndose entre las hojas. Desde allí observó a la multitud, tratando de comprender qué había atraído tanto al hombre. Se oyeron pasos acercándose. Jesús venía y entre tantas voces, corazones y miradas, algo dentro de Zaqueo comenzó a latir de una manera diferente, como si el corazón roto de un hombre estuviera a punto de florecer de nuevo. ¿Qué vio Jesús en un hombre que nadie podía soportar mirar? «Cierren las puertas», ordenó Zaqueo, mientras observaba el movimiento de los carros que entraban en Jericó. «¿Tan temprano, señor? La gente sigue llegando del campo», comentó uno de los hombres a su lado. «Cuanto antes lo exijamos, menos excusas escucharemos», respondió Zaqueo, cruzándose de brazos. El sol apenas comenzaba a salir, bañando las murallas de la ciudad con un brillo dorado. El sonido de las ruedas de los carros se mezclaba con las voces de los comerciantes y los soldados romanos que patrullaban las calles. Jericó huía, pero el corazón de Zaqueo permanecía frío. Ese hombre pequeño se había vuelto grande a los ojos de Roma.
pero era prisionero de algo invisible, el mismo sistema que lo había elevado. Desde que asumió como jefe recaudador de impuestos, vivió entre dos mundos, odiado por los judíos y utilizado por los romanos. Sabía que a ojos de algunos era un traidor y a ojos de otros simplemente útil. En medio de todo, intentaba convencerse de que tenía el control. «Señor, los soldados piden parte de los impuestos», advirtió Levi. «Dicen que es para seguridad». Zaqueo soltó una breve carcajada. «¿Seguridad o avaricia? Ya sabes, nadie desobedece a Roma, ni siquiera aquellos que la sostienen con su propio sudor», murmuró mientras miraba por la ventana. Desde lo alto de su casa observaba la ciudad dividida. Los ricos celebrando, los pobres haciendo fila. Los niños corrían descalzos, las madres cargaban cestas vacías y él, en medio de todo, contaba monedas. Por la noche, las lámparas iluminaban el salón. El oro reflejaba en las paredes como un sol falso. Zaqueo contempló ese resplandor con una mezcla de orgullo y repulsión. «Valió la pena», se susurró. «Tantos años siendo odiado solo para demostrar que podía ser alguien». Un suave sonido interrumpió sus pensamientos. Era Rebeca, su madre, entrando con pasos lentos. «¿Aún estás despierto, hijo mío?», preguntó suavemente. «Negocios, mamá», respondió él sin mirar. «¿Y un asunto que te quita el sueño?». «No, mamá. Yo apoyo esta casa. Traigo respeto». «El respeto comprado no cura un alma cansada», dijo ella con voz suave pero firme. «El poder que endurece el corazón es el mismo que lo vacía». Apartó la mirada. «Nunca lo entendiste. Tenía que ser fuerte». «No, Zaqueo. Aprendiste a fingir fuerza, porque nadie te abrazó cuando llorabas», le contestó ella, con el peso de la verdad en su voz. El silencio fue profundo, y ella le tocó el hombro, pero él se apartó. «Basta, madre», dijo secamente. «El mundo es cruel con quienes demuestran debilidad». A la mañana siguiente, Zaqueo fue citado a la plaza. Un oficial romano lo esperaba. «Zaqueo, jefe de los publicanos», dijo el soldado con voz autoritaria. «Sí, señor», respondió Zaqueo con tono firme. «El gobernador exige que se aumente la colecta. Roma necesita más, pero el pueblo apenas puede pagar lo que ya debe». El oficial se acercó, tocándose el pecho con el dedo. «No es mi problema, hazlo». La humillación quemaba más que el sol. Zaqueo asintió y cuando el hombre se fue, apretó los puños. «Me usan como perro guardián», murmuró. «Pero algún día verán quién manda aquí». El poder que se suponía que lo liberaría, lo encadenó. Comenzó a exigir con más dureza, aumentando las tarifas y presionando a los deudores. Los murmullos se hicieron más fuertes. Hasta le robó el pan a la viuda y se escuchaba en las esquinas. «Es peor que los romanos», gritaban otros, pero él fingió no oír. Cada insulto solo alimentaba la imagen que había creado, un hombre frío, intocable y temido. Su corazón, antes herido, ahora se había convertido en piedra. Una noche, Miriam lo encontró solo en la terraza. «Zaqueo», llamó vacilante, «¿por qué te escondes tras estos muros?» «No estoy escondido, estoy protegido». «¿De quién?» «De todos», respondió con amargura. «Del pueblo, de los romanos, de mí mismo». «¿Y de Dios?», preguntó ella. Se giró. «Dios, si existe, debe estar muy ocupado con los peces gordos. Soy lo que todos dicen, un ladrón de impuestos». Miriam bajó la cabeza, lágrimas en los ojos. ¿Qué le pasó al chico que trepaba paredes para ver el horizonte? Zaqueo apartó la mirada, se cayó y nunca más se levantó. El viento soplaba entre las hojas, trayendo el lejano sonido de las caravanas que venían de Jerusalén. Abajo, las luces de la ciudad titilaban como brasas en un fuego moribundo. Solo Zaqueo se apoyó en la pared, contemplando la oscuridad.
El oro ya no le cautivaba, la casa se sentía fría y su corazón aún más frío. Y en medio del silencio, la pregunta que había estado evitando se formó en su interior como un eco doloroso. ¿Qué sucede cuando el éxito apaga la última chispa de paz? ¿Y si esa chispa fuera lo único que aún lo hacía humano? ¿Y si esa chispa fuera lo único que aún lo hacía humano? Repetía la voz de Miriam, ahora distante, resonando en su mente. Se quedó allí, inmóvil, observando cómo el horizonte desaparecía tras la colina. El viento soplaba, trayendo consigo los sonidos de templos y mercados nocturnos. Jericó dormía, pero el corazón del hombre más rico de la ciudad no encontraba descanso. Dentro de su casa, el lujo brillaba en cada rincón. Alfombras de Siria, jarrones de alabastro, oro en las mesas. Todo relucía menos él. El silencio de los pasillos parecía burlarse de su riqueza. Lo tengo todo, y aún siento que he perdido algo, murmuró mientras pasaba la mano sobre las monedas apiladas. Leví entró, llevando una caja registradora. Señor, las cuentas están cerradas. Las ganancias se duplicaron este mes. Doble seguridad, además, respondió Zaqueo distraídamente. El oro atrae ratas. ¿Ratas o personas?, preguntó Leví medio en broma. Zaqueo lo miró, pero sin humor. Hoy es igual. El funcionario hizo una reverencia y se marchó en silencio. Zaqueo volvió a mirar el frío brillo de las monedas. Lo que el mundo admiraba era precisamente lo que lo mantenía cautivo. Horas después, sentado ante una mesa suntuosa, se dio cuenta de que no tenía apetito. La fruta madura, el vino importado, las carnes finas, nada le sabía bien. Tomó el cáliz y lo sostuvo ante la lámpara. ¿De qué sirve el oro si no compra la paz?, le preguntó al vacío. Arriba se oyó débilmente la voz de su madre. Zaqueo, ¿estás bien, hijo mío? Él respondió sin levantar la voz. Sí, mamá, estoy bien. Pero en su interior sabía que mentía. Incluso desde la distancia, su madre parecía sentirlo. El oro es pesado, ¿verdad?, dijo ella. El alma se encoge debajo de él. Zaqueo suspiró. No lo entiendes. Trabajé duro para llegar hasta aquí. Sí, lo entiendo, respondió ella suavemente. Solo temo que en el camino te perdiste. Zaqueo se levantó y cruzó el balcón. Desde allí podía ver el centro de Jericó, iluminado por antorchas. La ciudad parecía estar viva, pero él sabía que tras las luces se escondía la miseria. Hombres hambrientos, viudas sin hogar, niños mendigando. Todo sostenido por el mismo sistema que lo había enriquecido. Esa noche no pudo dormir. Los recuerdos lo perseguían como fantasmas. El niño del que se burlaban en las calles, la voz de su madre llorando en oración, la risa de los romanos al llamarlo siervo fiel. Se acostó, pero la cama le parecía de piedra. Al amanecer, Leví lo esperaba con nuevas órdenes. Señor, el gobernador ha enviado refuerzos. Quiere asegurarse de que los impuestos lleguen a Roma. ¿Y el pueblo?, preguntó Zaqueo. El pueblo aguanta, siempre lo ha hecho. Zaqueo negó con la cabeza. No por mucho tiempo. La gente se derrumba, solo que ya no grita porque se cansó de que nadie los escuche. Leví lo miró sorprendido. ¿Desde cuándo te importa la gente? Desde que me di cuenta de que soy como ellos, respondió. Solo que vivo en una jaula dorada. Ese día caminó por las calles sin escolta. La gente lo observaba con recelo. Los niños se escondían, las mujeres susurraban y algunos hombres apartaban la mirada. Ahí va el ladrón de impuestos, oyó decir a alguien. Esta vez no respondió. Por una vez, esas palabras no lo enfurecieron, lo hirieron. Se sentó en el mercado, entre las cestas de dátiles e higos.
El dulce aroma del pan recién hecho le recordó su infancia, cuando aún podía reír sin remordimientos. Una mujer dejó caer unas monedas al pasar. Zaqueo las recogió y se las devolvió. «Quédatelas, buena mujer. Hoy no te cobraré nada». Ella lo miró sorprendida. «Has cambiado, señor». «No lo sé», respondió él. «Tal vez solo estoy cansado de ser quien soy». Al regresar a casa encontró a Miriam en la puerta. «Zaqueo, me han dicho que andas por las calles sin guardias. ¿Estás loco?» «Quizás», dijo él con una sonrisa triste, «pero quiero volver a sentir el suelo. He pasado demasiado tiempo suspendido entre muros y poder». «Estás buscando algo que el dinero no puede comprar. ¿Y qué es?», preguntó él. «Lo siento», respondió Miriam, mirándolo a los ojos. Esa palabra lo golpeó como una flecha. Desvió la mirada fingiendo desdén, pero sintió una opresión en el pecho. «El perdón es un lujo para los heridos, Miriam», murmuró, «no una cura para quienes causaron el daño». Ella se alejó dejándolo solo. Zaqueo permaneció en el umbral, sintiendo la cálida brisa de la tarde. Las voces del mercado resonaban a lo lejos. De repente, un grupo pasó corriendo. «¡Ya viene!», gritó un hombre. «¿Quién viene?», preguntó otro. «El rabino de Galilea, el que habla con los pecadores». «¿Con los pecadores?», repitió Zaqueo, incrédulo. «¿Existe alguien así?». Su corazón, endurecido por los años, dio un vuelco. Había algo distinto en ese nombre, en ese rumor. No sabía quién era ese hombre, pero algo en su interior reaccionó, como un fuego escondido bajo las cenizas. Leví entró apresurado. «Señor, la gente está tomando las calles. Dicen que este Jesús viene a Jericó». Zaqueo levantó la vista desconcertado. «¿Jesús?», repitió lentamente. «Así que ese es su nombre». Por un instante, el brillo dorado de su casa se desvaneció, y por primera vez en años, su corazón latió más rápido, no por miedo, no por ambición, sino por esperanza. ¿Quién será este hombre que mira a los pecadores de otra manera?, susurró para sí. Antes de continuar, quiero pedirte algo sencillo. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Eso nos ayuda a seguir compartiendo historias como la de Zaqueo. Historias de quienes un día se escondieron, pero terminaron siendo encontrados por Dios. Vuelve conmigo a ese momento. La multitud guardó silencio y solo una voz se escuchó. «Zaqueo, baja pronto». ¿Quién era este hombre que miraba diferente a los pecadores? Aún apoyado en la ventana, Zaqueo repitió en voz baja: «Jesús». El nombre sonaba extraño, pero tenía un peso suave, como si cada sílaba cargara un significado que no podía explicar. Leví volvió corriendo. «Señor, nunca vi nada igual. La gente trepa muros, sube a los árboles, dicen que va camino a la plaza central». «¿Por qué tanto alboroto por un predicador?», preguntó Zaqueo. Leví dudó. «Dicen que sana a los enfermos y que perdona a los pecadores». La palabra perdón hizo que Zaqueo contuviera la respiración. Intentó disimularlo, pero su voz ya no tenía firmeza. «Palabras. El mundo está lleno de profetas», dijo, aunque sonaba más a duda que a certeza. Afuera, Jericó vibraba. El sonido de las sandalias, el bullicio de las familias, los niños corriendo, los vendedores dejando sus puestos solo para verlo. El aire estaba cargado de expectación. Miriam apareció en la puerta jadeando. «Zaqueo, ya viene». «¿Y quién es él para hacer tanto ruido?», preguntó irritado. «Es el hombre de Nazaret», respondió ella con los ojos brillantes. «Dicen que donde quiera que va, los corazones despiertan». Zaqueo apartó la mirada. «Despiertan los corazones. El mío solo aprendió a defenderse». «Quizás», respondió Miriam en voz baja, «precisamente a ti es a quien él quiere despertar». El coleccionista se levantó
y caminó hacia el balcón. La ciudad parecía respirar esperanza y de alguna manera esa esperanza lo inquietaba. «¿Qué me pasa?», murmuró. «¿Por qué siento esto? Como si algo me llamara y no sé de dónde viene». Mientras hablaba, oyó una voz suave a lo lejos, casi como una canción entre la multitud. «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Zaqueo se estremeció. No sabía quién lo decía, pero presentía que era él. En ese momento, un viejo recuerdo afloró. Él, de niño, escondido detrás de un muro, escuchando a su madre orar. «Dios, no dejes que mi hijo endurezca su corazón». El mismo sentimiento lo invadió ahora, como si el cielo abriera una grieta dentro de él. Leví regresó corriendo. «Señor, la multitud está pasando. ¿Quiere que cerremos las puertas?» «No», respondió Zaqueo mirando por la ventana. «Y quiero ver». Bajó las escaleras, cruzó el patio y salió a la calle. La gente lo empujaba y lo ignoraba. «Quítate del camino, coleccionista», gritó un hombre. «Ni siquiera deberías acercarte a ese tipo», dijo otro. Lo soportó en silencio. Por primera vez, no reaccionó. Sintió algo diferente, una mezcla de miedo y curiosidad. Para cuando llegó a la esquina principal, ya era tarde. La multitud era tan densa que apenas podía ver una mano delante de él. Se subió a un barril, pero solo pudo ver cabezas. Demasiado pequeño para siquiera ver a Dios, se quejó con una triste media sonrisa. Un niño cercano se rió. «Si te subes a ese sicómoro, verás mejor». Zaqueo miró el árbol. Era grande, robusto, con ramas extendidas. Parecía el mismo árbol al que había trepado de niño. «Viejas costumbres», murmuró ajustándose la capa. Con esfuerzo trepó agarrándose a las ramas. La gente lo miró con asombro. «Miren al jefe de los recaudadores de impuestos subido al árbol». Y se burló a alguien, pero no le importó. Desde allí arriba vio el camino abierto ante el hombre que llegaba. Jesús caminaba lentamente, rodeado de personas de todas las edades. Su mirada no era de superioridad, sino de ternura. Tocaba a los enfermos, sonreía a los niños, escuchaba a los humildes, y cuanto más observaba Zaqueo, más ardía su corazón. «¿Quién es este hombre, Dios mío?», susurró sin darse cuenta de que estaba pronunciando el nombre divino. Mientras observaba, algo en él le empezó a cambiar. No era una emoción pasajera, sino algo más profundo, una inquietud que surgía sin permiso. Era el espíritu mismo soplando donde quería. Desde lo alto del sicómoro, Zaqueo lo veía todo, pero sentía que lo veían. Por un momento tuvo la impresión de que Jesús lo miraba fijamente. «No es imposible, ni siquiera me conoce», pensó intentando esconderse entre las hojas, pero el corazón latía rápido. «¿Por qué siento que me está buscando?», murmuró. La voz de Miriam resonó en su mente. «Antes de que buscaras a Dios, Él ya te estaba buscando a ti». El viento agitó las hojas del árbol y cerró los ojos. Era como si todo el cielo respirara a su alrededor. «Señor», susurró sin darse cuenta de que estaba orando. «Si lo que siento es real, muéstrame algo». El ruido de la multitud se hacía más fuerte. Jesús se acercaba. Cada paso parecía pesar el suelo y al mismo tiempo aligerar el aire. «¡Aléjate!», gritaron algunos discípulos abriéndose paso. Zaqueo contuvo la respiración. Jesús ya estaba casi debajo del árbol. La distancia entre el santo y el pecador se acortaba a cada segundo. Pensó en bajarse, pero el miedo lo paralizó. «¿Qué dirán si me ven delante de él?», susurró. «Un ladrón delante de un profeta, un impuro delante de un puro». Las ramas se mecían con más fuerza. El sonido del viento se mezclaba con el murmullo. Algo en el corazón de Zaqueo. Gritaba que bajara, pero la vergüenza lo tenía cautivo. Abajo, Jesús se detuvo. Se quedó quieto un momento, como si oyera lo que nadie más podía oír. La gente guardó silencio. Zaqueo, escondido entre las hojas, apenas respiraba.
¿Cómo puedes acercarte a un Dios santo cuando todos te llaman impuro? ¿Cómo puedes acercarte a un Dios santo cuando todos te llaman impuro? Susurró Zaqueo, apretando su manto contra su pecho. Abajo, el polvo se elevaba como niebla. El ruido de la multitud se hacía más fuerte. Una mezcla de gritos, llantos y cánticos de esperanza. «Oh, maestro, cura a mi hijo», suplicó una mujer. «Rabino, mírame», gritó un ciego al borde del camino. Zaqueo observaba todo desde arriba, sin comprender por qué este hombre atraía a tanta gente. Había curanderos en cada pueblo, predicadores en cada plaza, pero ninguno de ellos alteraba la atmósfera. Con Jesús, hasta el viento parecía esperar. Intentó ver su rostro, pero la gente se agolpaba, los hombres empujaban, las mujeres lloraban, los niños se aferraban a las piernas de los discípulos. La escena parecía una ola viviente avanzando sobre Jericó. «¡Leví!», gritó Zaqueo, que estaba al pie del árbol. «¿Ves algo? Solo veo cabezas y polvos, Señor. La calle me está llena y nadie me deja pasar». Leví miró a su alrededor con vacilación. «Lo reconocen, Señor. Cuando se dan cuenta de que es el revisor, giran la cabeza». Zaqueo sintió el peso de esas palabras. Quienes antes lo consideraban responsable, ahora lo excluían. La multitud que buscaba bendiciones lo trataba como una maldición. «Qué irónico», murmuró. «Todos quieren ver el milagro, pero nadie quiere verme cerca». Miriam se acercó angustiada. «Vuelve a casa, Zaqueo. Este no es lugar para ti, un lugar para mí», respondió con amargura. «¿Y cuál sería mi lugar, Miriam? ¿Entre los ricos que me desprecian o entre los pobres que me odian?» Bajó la mirada. «Solo digo que te vas a lastimar. Llevo años heridos», respondió. «Solo por dentro». El ruido se hizo más fuerte. La gente se agolpaba en las esquinas. El sonido de las sandalias de Jesús resonaba como el redoble de un tambor sagrado. A cada paso se congregaba más gente. Zaqueo se bajó de unas ramas para ver mejor, pero las hojas lo ocultaban demasiado. Un niño apoyado en el tronco lo observaba con curiosidad. «Señor, ¿por qué está ahí arriba?». Zaqueo sonrió con la comisura de los labios. «Porque aquí abajo nadie quiere dejarme ver. Mi padre dice que al rabino le gustan aquellos que no le gustan a nadie», respondió el niño. «Tu padre es sabio», dijo mirando a la gente. «Quizás más que yo». De repente una mujer tropezó cerca del árbol. Zaqueo intentó ayudarla, pero ella lo reconoció y se alejó. «Aléjate de mí, ladrón», gritó. «Hasta ahora el cielo no te ha castigado, pero lo hará». Se quedó allí sin reaccionar. Estaba acostumbrado a los insultos, pero este le dolía de forma diferente porque ahora no quería vengarse, quería comprender. Leví se acercó preocupado. «Señor, vámonos». «No puedo», respondió Zaqueo con firmeza. «Algo dentro de mí me dice que tengo que quedarme». El sirviente lo miró como si no entendiera a un loco. «¿Por qué quedarse? Te odian». «Quizás por eso», respondió. «Estoy cansado de huir de todo lo que me recuerda quién era». El ruido de la multitud se hizo más fuerte. Alguien gritó: «Está cerca de la puerta sur». Zaqueo estiró el cuello intentando ver, pero fue inútil. Su pequeña estatura lo dejó atrapado entre cuerpos y codos. Intentó abrirse paso, pero fue empujado. «Sal, recaudador de impuestos», gritó un hombre. «Que los justos vean al maestro». «El maestro no tiene nada que ver contigo», se burló otro. Se tambaleó. Casi se cae. Le temblaban las manos. La vergüenza le quemaba el rostro. «Eso es», pensó. «Ni siquiera soy digno de verlo». Miriam intentó detenerlo. «Por favor, detente, Zaqueo». Pero él la apartó con suavidad. «Miriam, toda mi vida he oído que Dios solo se fija en lo bueno. Si este hombre es diferente, tengo que averiguarlo». Esas palabras salieron como una diatriba y no como un desafío. Su corazón latía con fuerza y algo dentro de él, algo que no entendía, lo empujaba hacia adelante.
La gente gritaba el nombre de Jesús. Algunos se arrodillaban, otros extendían las manos. Era una marea de gente y Zaqueo, pequeño y cansado, intentaba no ser absorbido. De repente se detuvo, respiró hondo, miró hacia adelante y vio la distancia que lo separaba de él. Entre él y Jesús había un muro invisible, el rechazo, el prejuicio, la culpa, el pasado. Ninguna de estas barreras era de piedra, pero todas le impedían ver. «Este es el muro que me separa», murmuró. El juicio de todos. Levi lo jaló del brazo. «Señor, salgamos de aquí antes de que le hagan daño». Zaqueo miró a su alrededor. La gente lo empujaba, le gritaba, lo ignoraba. Todo en su interior le decía que huyera, pero algo en su interior le decía lo contrario. El viento soplaba levantando polvo, y él sentía que su corazón latía con fuerza. «Si me quedo quieto, moriré de todos modos», pensó. Luego se ajustó la capa y dio un paso adelante. Luego otro corría a tropezones, oyendo risas e insultos. «Mira, el cobrador corriendo como un niño», se burlaron, pero no se detuvo. Corrió no para escapar, sino para encontrar. La vergüenza le quemaba el rostro, pero la esperanza empujaba sus pies. Y así fue que Zaqueo decidió hacer lo impensable, correr hacia su propia vergüenza. «Corre hacia la vergüenza», murmuró Zaqueo sin aliento mientras se alejaba de la multitud. El sonido de las voces se desvaneció, pero su corazón latía con fuerza en su pecho. El polvo se levantaba bajo sus sandalias, el sol ardía y cada paso se sentía más ligero que el anterior. Por primera vez corría, no por miedo, sino por esperanza. Leví estaba justo detrás, jadeando. «Señor, ¿qué hace? Se va a exponer». Con las apariencias le vi. «Necesito verlo», respondió sin parar. «La gente se reirá. Se han reído de mí toda mi vida. Hoy quiero ver algo que me haga olvidar». Todas esas risas llegaron a la orilla del camino donde crecían las higueras con sus anchas ramas y hojas densas. Allí el ruido de la multitud aún era fuerte, pero había espacio para respirar. Zaqueo se detuvo ante un árbol y miró hacia arriba. El tronco era robusto y las ramas se abrían como brazos listas para recibirlo. «Ya está aquí», dijo en voz baja. Los ojos de Levi se abrieron de par en par. «¿No me vas a decir subo?», dijo agarrándose ya a la primera rama. El sirviente intentó detenerlo. «Señor, piénselo. Un hombre de su posición trepándose a un árbol como un niño». Zaqueo sonrió. «Precisamente por eso creo que dejé al niño allí hace demasiado tiempo». Empezó a trepar lentamente. Cada rama que alcanzaba parecía liberarlo de un recuerdo. Subió más alto, ignorando el ruido de la gente que señalaba y reía. «Miren al jefe de los recaudadores de impuestos», se burló un hombre. «Incluso quiere robarse el mejor sitio para ver al profeta». Zaqueo no respondió. Por una vez, las palabras de los demás no importaban. Desde arriba podía ver el camino que tomaría Jesús. El viento agitaba las hojas y el dulce aroma de la higuera lo envolvía. Sentado en una rama gruesa, se ajustó el manto y respiró hondo. «Es extraño», Levi murmuró. «Siento que no me estoy escondiendo, sino que me estoy ofreciendo». Levi lo miró confundido. «¿Ofrecer?» «Sí», respondió. «Toda mi vida he intentado esconderme. Hoy solo quiero que me vean». El sirviente no entendía, pero Zaqueo sí. En el fondo lo que deseaba no era solo ver al hombre al que todos llamaban maestro. Quería ser visto más allá de las apariencias, más allá del pecado, más allá de la fama. Cuando el tiempo pareció detenerse, miró al cielo y susurró: «Si el Señor mira realmente a los pecadores, que me mire también a mí». El viento se levantó y las hojas crujieron como si el propio árbol respondiera a su oración. Levi observaba desde abajo inquieto. «Señor, baje antes de que alguien lo vea». Zaqueo sonrió. «Leví, eso es justo lo que quiero, que me vean. Pasé años escondiendo mi alma tras oro y títulos. Ahora, si me van a ridiculizar, que así sea».
Una mujer que pasaba susurró al ver la escena: «Ese de allá arriba es el recaudador de impuestos, el rico de Jericó». Otro respondió: «Rico pero tonto, se está rebajando delante de todos». Zaqueo oyó, pero no le importó. Había algo más fuerte en su interior, una dulce inquietud que ardía sin doler. El sol empezó a ponerse, proyectando rayos dorados sobre las hojas. Desde arriba pudo ver el sendero principal lleno de gente. Las voces se oían cada vez más cerca. «¡Allá viene!», gritaron. Zaqueo se inclinó hacia adelante con el corazón acelerado. Entre el polvo y los rostros ansiosos divisó una figura diferente. Jesús caminaba con paso firme, pero sereno. No había prisa ni arrogancia. Había autoridad y paz. La gente se empujaba y se abalanzaba intentando tocarlo. Los niños corrían delante, los ancianos se apoyaban en bastones, y él los seguía con una mirada que parecía atravesarlo todo, incluso las máscaras. Zaqueo se quedó quieto. Fue como si el tiempo se hubiera detenido entre el cielo y la tierra. Leví le llamó desde abajo: «Señor, ¿puedes verlo?». «Sí», respondió con voz entrecortada, «pero es más que solo ver. Parece que él me ve desde aquí». Jesús se acercó. El ruido de la multitud se mezclaba con el sonido del viento y el corazón acelerado de Zaqueo. Intentó esconderse entre las hojas, pero una sensación lo detuvo, como si esconderse fuera inútil. «Él lo sabe», murmuró. «Sabe que estoy aquí». Miriam apareció en el camino observando desde lejos. Su mirada se cruzó con la de él por un instante y sonró. «Adelante, Zaqueo», dijo en voz baja. «Quizás hoy Dios cumpla lo que te prometí en oración». Zaqueo respiró hondo. Por primera vez el miedo dio paso a la rendición, la vergüenza a la esperanza. El viento mecía las hojas como una canción antigua, y el sol, atravesando el verde, iluminaba el rostro del hombre que una vez vivió en las sombras. De repente, Jesús se detuvo justo debajo de la higuera. La multitud se quedó en silencio. El corazón de Zaqueo casi se detuvo. Allí estaba él, el hombre del que todos hablaban, el que convirtió a los rechazados en hijos, el que tocó a los impuros y devolvió la vida a los olvidados. El maestro levantó el rostro. Su mirada parecía penetrar el tiempo, la vergüenza y el pasado, y por un segundo eterno, Zaqueo comprendió. Había subido a ver, pero en el fondo siempre había deseado ser visto. Lo que él no sabía es que la mirada que él buscaba ya lo estaba buscando a él. «Está mirando hacia arriba, Leví», susurró Zaqueo, casi sin aliento, agarrando la rama con fuerza. El murmullo de la multitud cesó, como si el viento mismo se hubiera detenido. Desde todas partes, miradas curiosas se volvieron hacia la higuera. Jesús, en silencio, levantó el rostro. Por un instante que pareció una eternidad, el tiempo se detuvo. El maestro y el recaudador de impuestos se cruzaron en una mirada que ninguno necesitó explicar. «Él me vio», murmuró Zaqueo con incredulidad. «Le vi desde abajo», respondió confundido. «Por supuesto que lo vio, señor. Está usted justo en el árbol». Pero no era eso de lo que estaba hablando Zaqueo. Esa mirada no se parecía a ninguna que él conociera. No contenía desprecio, miedo ni odio. Era una mirada que le veía por dentro, una mirada que lo despojaba de culpa y lo cubría de misericordia. Jesús dio un paso adelante y se detuvo justo debajo de la higuera. El sol le iluminaba el rostro y el resplandor de la tarde proyectaba una corona de luz alrededor de su cabeza. Los discípulos lo rodearon esperando que continuara su camino, pero el maestro permaneció allí inmóvil mirando hacia arriba. «Zaqueo», la voz sonaba firme, pero llena de ternura. «Baja rápido, porque necesito quedarme en tu casa hoy». El nombre resonó como un trueno dentro de él. Zaqueo casi perdió el equilibrio. «¿Sabe mi nombre?», balbuceó asombrado. «Me llamó por mi nombre». Leví alzó las manos con asombro. «Señor, te habló». Pero Zaqueo no respondió.
Las lágrimas caían lentamente, mezclándose con el polvo de su rostro. La multitud empezó a murmurar: «¿Que te vas a quedar en casa de un pecador? Ese publicano es el peor de Jericó». El maestro debería avergonzarse de sí mismo. Las palabras cortaron el aire como cuchillos, pero nada pudo ahogar la voz que resonaba en su interior. «Necesito quedarme en tu casa hoy». Zaqueo bajó apresuradamente de la higuera, tropezando con las ramas. Al tocar el suelo ya no era el mismo. Sus ojos, aún lloros, buscaban el rostro de Jesús. «Señor», comenzó, pero la emoción se le hizo un nudo en la garganta. Jesús simplemente sonrió. Era una sonrisa que decía: «Te esperé». Miriam emergió de la multitud sorprendida. «Zaqueo, ¿qué pasa? Viene conmigo». Respondió sin entender del todo: «El santo va a venir a mi casa». «¿Pero por qué?», preguntó ella. Miró a Jesús, luego a ella. «Creo que es porque él ve lo que nadie más ve». La gente se alejó, unos por indignación, otros por asombro. Pedro, de pie junto a Jesús, murmuró: «Maestro, todo el mundo está hablando. Es arriesgado». Jesús respondió con calma: «Es más arriesgado dejar un corazón perdido y sin esperanza». Mientras caminaban juntos, Zaqueo sentía los pasos ligeros del maestro a su lado. Cada movimiento parecía quitarle un peso de encima. «Señor, yo no entiendo», dijo en voz baja. «Hay tanta gente justa, tanta gente pura. ¿Por qué me miraste?». Jesús se detuvo y lo miró fijamente a los ojos. «Porque he venido a buscar lo que estaba perdido». Estas palabras cayeron sobre él como lluvia sobre tierra seca. Zaqueo recordó su infancia, los insultos, las noches vacías. Todo tenía sentido. Ahora la inquietud, las carreras, la higuera, nada había sido casual. Leví, que estaba justo detrás, murmuró a Miriam: «¿Qué ves en este hombre?». Ella respondió con lágrimas en los ojos: «Lo mismo que viste en mí cuando me defendiste, amor Jesús». Volvió su mirada hacia la gente que todavía susurraba: «Tú miras su pasado, yo miro su propósito». Zaqueo se acercó conmovido. «Señor, mi casa es sencilla, pero es tuya». «No busco muros de piedra», respondió Jesús. «Busco corazones que aún se rompen». El grupo comenzó a dirigirse hacia la casa del recaudador de impuestos. Tras ellos, las miradas severas de los religiosos se cernían sobre ellos. Más adelante se abría un nuevo camino. Mientras caminaba, Zaqueo miraba al suelo y notó que las piedras bajo sus pies parecían más ligeras. «Maestro, ¿de verdad va a entrar ahí?». «Sí, Zaqueo, hoy te llegará la salvación». Los murmullos se hicieron más fuertes. Un fariseo se adelantó y gritó: «Este hombre no es digno, es un ladrón». Jesús lo miró con serenidad. «Digno es el que reconoce que necesita ser encontrado». Zaqueo bajó la cabeza. Cada palabra del maestro lo penetraba como la luz a través del cristal. Sintió vergüenza y al mismo tiempo alivio. Miriam se acercó y le tocó el hombro. «¿Ves, Zaqueo? No lo encontraste a él, él te encontró a ti». Él asintió con una sonrisa tímida. «Ahora entiendo lo que quería decir mi madre. Dios nunca olvida un corazón roto». El sol ya se ponía tiñendo el cielo de rojo. Las sombras de las higueras se extendían sobre el camino y la gente seguía observando desde lejos, confundida. Jesús volvió a alzar la vista hacia las hojas que se mecían. Zaqueo repitió con voz firme, pero llena de dulzura: «Baja rápido, será mejor que me quede en tu casa hoy». Las palabras resonaron como un trueno en el valle y al mismo tiempo como una brisa en su corazón cansado. Nadie había pronunciado su nombre así jamás. Zaqueo, acostumbrado a oírlo como un insulto, ahora lo escuchó como una promesa. Leví, asombrado, se acercó. «Señor, ¿quiere ir a su casa?». «Eso es lo que oí». Leví respondió conteniendo las lágrimas: «Quiere ir a donde nadie más quiere ir». La gente murmuró con incredulidad: «En su casa el maestro se contagiará».
Un profeta quedándose con un ladrón. ¡Qué absurdo! Jesús permaneció en silencio. Simplemente miró a Zaqueo y esa mirada habló más fuerte que 1000 sermones. El hombrecito temblando intentó hablar. «Señor, yo no lo merezco». «Nadie lo merece, Zaqueo», respondió el maestro con una leve sonrisa. «Por eso vine». El murmullo se hizo más fuerte. Miriam, intentando abrirse paso, gritó: «Déjenlo pasar, lo han llamado». Algunos retrocedieron, otros lo empujaron, pero Zaqueo siguió avanzando hasta que estuvo frente a Jesús. De cerca pudo ver el brillo en los ojos del rabino. No era una mirada de juicio, sino de luz. «¿Por qué me llamaste por mi nombre?», preguntó conmovido. Jesús le tocó el hombro. «Porque tu nombre es recordado en el cielo, aun cuando sea olvidado en la tierra». Esas palabras hicieron que sus piernas se debilitaran. A lo largo de su vida, Zaqueo había sido sinónimo de vergüenza. Era el nombre que los niños gritaban en burla. Los vecinos lo despreciaban y los religiosos evitaban mencionar. Ahora ese mismo nombre salía con ternura de la boca de Dios. El viento soplaba por las calles de Jericó, levantando polvo alrededor de ambos. Los discípulos observaban con asombro. Pedro le susurró a Juan: «El maestro siempre encuentra la manera de confundir a los justos». Juan respondió sonriendo: «Y curar a los injustos». Zaqueo respiró hondo. «Señor, si entras en mi casa, todos te criticarán. Ya critican, incluso sin que yo entre», respondió Jesús. «Pero lo que ellos piensen no cambia lo que vine a hacer». La gente susurraba a su alrededor como un enjambre inquieto. «¿De verdad que se va con el pecador? Esto deshonra el nombre del profeta». Zaqueo bajó la cabeza avergonzado. Jesús entonces lo tomó del brazo y le dijo con calma: «Mírame, Zaqueo». Él miró hacia arriba y el maestro continuó: «Mientras el mundo señala lo que has hecho, yo veo lo que puedes llegar a hacer». El coleccionista sintió que le ardía el pecho. Era como si esa voz atravesara todas las capas de culpa y llegara al niño que aún existía en su interior, el que solo quería ser amado. Miriam se acercó y le tomó la mano. «Ve con él, Zaqueo». «¿Pero qué pasa si vuelvo a fracasar?», preguntó. «Luego te resucitará», respondió Jesús sonriendo. La gente se alejó sin comprender aún lo que veía. Un hombre al costado del camino gritó: «Maestro, ¿por qué perder el tiempo con este traidor?». Jesús lo miró y le respondió: «Porque el amor no desperdicia a nadie». Las palabras resonaron silenciando los murmullos. Zaqueo, ahora al lado de Jesús, caminaba lentamente como si estuviera aprendiendo a vivir de nuevo. El sol ya descendía oblicuamente en el cielo, proyectando largas sombras sobre el camino. Las hojas de higuera se mecían, dando testimonio del milagro silencioso que acababa de ocurrir. Un corazón endurecido comenzaba a latir de nuevo. «Señor», dijo Zaqueo con voz firme, «no entiendo por qué me elegiste. No te elegí por lo que eras, sino por lo que el Padre siempre supo que serías». Estas palabras lo destrozaron por dentro. Las lágrimas cayeron sin que él intentara ocultarlas. La multitud lo miraba fijamente, pero por primera vez no sintió vergüenza. Se sintió vivo. Jesús le extendió la mano. «Vamos, amigo. Todavía hay una mesa esperando». Zaqueo respiró profundamente y asintió. «Entonces, ven conmigo, Señor. Entra en mi casa, pero por favor no te vayas de mi corazón». Jesús sonrió. «Ahí es exactamente donde quiero quedarme». La gente confundida seguía observando. El sol se ocultaba tras las montañas y una suave brisa anunciaba que algo nuevo había comenzado en Jericó. «Baja rápido, porque hoy me conviene quedarme en tu casa». «Entonces, ven conmigo, Señor. Entra en mi casa, pero por favor no te vayas de mi corazón». La voz de Zaqueo aún temblaba, pero ya no había miedo, solo entrega. Jesús asintió y juntos comenzaron a caminar por las calles de Jericó. La gente se separó, algunos por respeto, otros por escándalo. «Le vi que venía detrás», le susurró a Miriam.
No lo dudó ni un segundo. Cuando la gracia llama, respondió. El alma reconoce la voz que ha esperado toda su vida. El suelo de Jericó parecía vibrar bajo los pasos de Zaqueo. Cada pisada levantaba polvo y arrepentimiento. La ciudad, acostumbrada a verlo altivo y frío, ahora veía a un hombre destrozado descendiendo del árbol de la vanidad al suelo de la humildad. «Señor», dijo mirando a Jesús, «¿qué debo hacer ahora?» «Sigue caminando», respondió el maestro. «A veces la fe es eso, descender antes de comprender». Zaqueo miró a su alrededor. La gente susurraba señalando. El sonido de las críticas lo envolvía como un coro antiguo, pero esta vez no le dolió. La vergüenza que lo había mantenido cautivo durante años se desvanecía a cada paso. «Mira», comentó indignado un fariseo, «el hombre baja del árbol y piensa que una simple invitación borra una vida de errores». Jesús escuchó, pero no respondió. Caminó en silencio con la serenidad de quien sabe que el amor habla más que la acusación. Zaqueo mantuvo su mirada fija en el suelo. «Maestro, siento como si cada paso fuera una confesión». «Y así es», dijo Jesús con dulzura. «La obediencia es arrepentimiento que camina». Estas palabras lo impactaron profundamente. Nadie lo había comprendido así. El que había aprendido a fingir fuerza, ahora descubría su debilidad y por primera vez esto lo liberó. A nuestro alrededor, los murmullos se hicieron más fuertes. «¿Realmente va a la casa del recaudador de impuestos?», gritó una mujer. «El profeta ha perdido la cabeza», respondió otro. Miriam intentó contener a la multitud, pero fue inútil. Todos querían ver hasta dónde llegaría Jesús con el pecador. «Señor», dijo suavemente, «la gente no entiende. Aún no han visto lo que voy a hacer ahí dentro», respondió el maestro. Al llegar a la puerta de la casa, Zaqueo se detuvo. Ese lugar que antes representaba orgullo, ahora le parecía demasiado pesado. «Nunca pensé que tendría miedo de entrar en mi propia casa», confesó. Jesús sonrió. «Quizás porque por primera vez entrarás con el corazón correcto». Cruzaron el portal. Miriam dispuso los platos en la mesa temblando de alegría. Leví sirvió el vino asombrado. «Nunca pensé que vería esto», dijo el rabino de Nazaret, sentado a la mesa de un hombre al que todos evitan. «Así es», respondió Zaqueo sonriendo. El maestro partió el pan y lo ofreció. El simple gesto hizo temblar las manos de Zaqueo. «Señor, nadie me había hablado así jamás», confesó. «Porque estabais rodeados, pero no acompañados», respondió Jesús. Afuera, la multitud comenzó a congregarse de nuevo. Los fariseos y los escribas murmuraban indignados. «Esto es inaceptable», dijo uno de ellos. «¿Cómo puede un profeta cenar con pecadores?». Otro añadió: «Se está profanando la santidad dentro de esta casa». Pero dentro el ambiente era diferente. El aire estaba impregnado de gratitud. El pan pasaba de mano en mano y el vino fluía como símbolo de reconciliación. Zaqueo observaba con lágrimas en los ojos cada gesto del maestro. «Señor, nunca imaginé que mi mesa pudiera ser un altar. Todo lugar donde hay arrepentimiento se vuelve santo», respondió Jesús con calma. Leví, curioso, preguntó: «Maestro, ¿no tiene usted miedo de que le juzguen por estar aquí?». «El amor no teme al juicio», respondió, «solo teme a la indiferencia». El recaudador de impuestos bajó la cabeza. «¿Cuántas veces he sido indiferente, Señor? Pero hoy elegiste escuchar», dijo Jesús. «Y quien escucha la voz del cielo nunca vuelve a ser el mismo». Afuera las voces de los religiosos se hacían más fuertes. «Está deshonrando el nombre de Dios», gritaron. «¿Estáis legitimando el pecado?». Le acusaron. Jesús permaneció tranquilo partiendo el pan y sirviéndolo a sus invitados. Cada rebanada simbolizaba el perdón, cada sorbo de vino, una nueva vida. Miriam observaba en silencio. «Maestro, ¿qué ve cuando nos mira?». «Veo lo que el Padre siempre vio.
hijos que han olvidado el camino, pero que todavía tienen un hogar al que regresar. Las palabras cayeron como un bálsamo. Zaqueo se llevó la mano al pecho sintiendo un calor extraño, una mezcla de arrepentimiento y alegría. Pensé que mi casa era el lugar de mi pecado, dijo, y ahora veo que era la dirección de tu perdón. Jesús sonrió. Cuando entra la gracia, hasta el recuerdo de la culpa cambia de lugar. Los fariseos se acercaron a la puerta y comenzaron a discutir con los discípulos. Pedro se levantó con impaciencia. «Señor, ¿quieres que los obligue a irse?» «No, Pedro», respondió el maestro. «Quienes no entienden la gracia necesitan experimentarla en carne propia, aunque les escandalice». Zaqueo observaba asombrado. «Maestro, ¿no te enfadan los insultos? La verdad no necesita gritar para ser escuchada», respondió Jesús. «El tiempo siempre revela a quienes hablan con amor». Las palabras calaron hondo, el coleccionista respiró hondo y las lágrimas volvieron a caer. La gente se conmovió, algunos se arrodillaron, el aire parecía estar lleno de lágrimas y esperanza. Miriam se secó la cara. «Maestro, cambiaste la historia de un hombre y de una ciudad». «No cambio las historias», respondió, «solo las revelo». Zaqueo cayó de rodillas y dijo sollando, «Señor, ¿qué quieres de mí ahora?» Jesús se rebajó a su nivel. «Quiero que vivas como prueba de que nadie es invisible para Dios». El hombre levantó el rostro y el maestro lo abrazó delante de todos. La multitud guardó silencio. El toque del Hijo de Dios en aquel pecador sanó heridas que ni siquiera el tiempo se atrevió a tocar. Levi, conmovido, murmuró, «Nunca he visto un amor así». Jesús respondió sin soltar a Zaqueo, «Es el mismo amor que me llevará a la cruz por todos vosotros». Un escalofrío recorrió a los presentes. Las palabras parecían proféticas, misteriosas. Miriam susurró, «¿Qué quiso decir con por todos ustedes?» Leví respondió en voz baja, «Creo que su amor todavía tiene mucho que revelar». Jesús retrocedió un poco tomando las manos de Zaqueo. Hoy, el cielo tocó la tierra y la promesa de Abraham encontró un nuevo heredero. Zaqueo, y nunca más dejes que nadie te convenza de que Dios no te ve. El hombre asintió llorando. «Lo prometo, Señor». Jesús lo miró una última vez con la misma mirada que una vez atravesó las hojas de la higuera. «Te llamé, Zaqueo, para que el mundo supiera que nadie es invisible para Dios». «Maestro, ¿crees que todavía llama a gente como yo?», preguntó una voz anónima como si viniera de muy lejos, de dentro del tiempo. Y el silencio respondió con el mismo sonido que el viento que una vez pasó por Jericó. La historia de Zaqueo ha terminado, pero el llamado continúa. El mismo Jesús que estuvo ante la higuera hace 2000 años sigue estando ante las higueras de cada alma herida. Sigue alzando la mirada, buscando a quienes se esconden entre las ramas de la vergüenza, la culpa, el miedo o la rutina. Porque Zaqueo no es solo un nombre, es un espejo. Cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos intentado escalar algo para parecer más grande. El trabajo, la apariencia, la religión, el reconocimiento. Pero en el fondo, el corazón sigue teniendo el mismo tamaño y sin el mismo aspecto. Jesús continúa pasando por Jericó y sigue llamando por su nombre. No busca a los más justos, sino a los más cansados. No le impresionan los templos, pero le interesan las casas comunes. Y entre millones de voces, Él todavía reconoce la tuya. Zaqueo nos representa a todos nosotros, aquellos que se han escondido, aquellos que han sido juzgados, aquellos que se han perdido tratando de demostrar su valor. Pero la mirada de Cristo todavía ignora a las multitudes para llamar uno a aquellos que el mundo ha olvidado. La misma mirada que atravesaba las hojas de la higuera ahora atraviesa los muros del tiempo y se detiene ante ti. Baja rápido, dice, con la misma ternura de aquel día, porque hoy
quiero quedarme en tu casa. No hay error tan grande que te impida mirar hacia arriba. No hay culpa tan pesada que te impida descender y no hay pasado demasiado lejano que te impida empezar de nuevo. La gracia de Dios no es un premio, es una invitación. Es el brazo extendido que alcanza aquello que se creía fuera de su alcance. Es el gesto divino que transforma la vergüenza en testimonio y el desierto en morada. Dios usa el desprecio para dar lugar a la gracia. Lo que el mundo llama fracaso, Él lo llama oportunidad de restaurar. Así fue con Zaqueo. Y sigue siendo así con todos aquellos que, cansados de esconderse, deciden escuchar la llamada. El amor que se detuvo en Jericó todavía se detiene en los rincones de la vida, llamando a quienes han perdido el rumbo. Y cada vez que alguien dice sí a ese llamado, el cielo vuelve a celebrar. Tal como aquel día cuando el hombre más odiado del pueblo era el más amado por Dios. El Maestro aún permanece incluso entre la multitud. Él todavía mira hacia arriba, todavía llama por nombre, todavía entra en casas vacías y las llena de luz. Y tal vez hoy Él esté parado justo frente a tu higuera. Tal vez te mire con la misma mirada que cambió el destino de un recaudador de impuestos en Jericó. Tal vez te llame de la misma manera, sin gritar, pero con una voz que el corazón entienda. Así que si escuchas ese llamado, no lo dudes junta, porque el amor que transformó a Zaqueo es el mismo amor que quiere transformarte a ti. Baja rápido, porque hoy quiero quedarme en tu casa. Si esta historia habló a tu corazón, no dejes que este momento se escape. Haz clic en los videos que aparecerán en pantalla y descubre otras vidas transformadas por el mismo Jesús. Suscríbete, dale me gusta y comparte para que otros corazones también sean tocados. Que el Cristo que entró en la casa de Zaqueo entre hoy también en la tuya. Porque a veces el mayor milagro es ser visto por aquel a quien todos dejaron de mirar.